Bien, en el día de hoy nos acompaña el psicoanalista argentino Bruno Bonolis. Le agradecemos a Bruno que gentilmente ha aceptado la invitación a este intercambio con nosotros. Aprovecho la oportunidad para presentar a mi colega y amigo Sergio Arango, perteneciente, por supuesto, entonces a Lobos. Quisiéramos, Bruno, hacerte una introducción, digamos, al estado de situación del psicoanálisis en la ciudad de Medellín. Y es que si bien nosotros acá tenemos la presencia de las escuelas, que son, digamos, de presencia también internacional, como los foros del campo lacaniano, la EOL, en este caso en el capítulo de la ANEL, quisiéramos empezar preguntándote ¿cuál consideras que es el estado de situación del psicoanálisis a partir de tu experiencia, de tu recorrido? ¿Cómo anda la transmisión del psicoanálisis en Buenos Aires, el interés de los jóvenes en las universidades, eh, el lugar que tienen las escuelas, digamos, en la difusión? Quisiéramos empezar por allí, Bruno, agradeciéndote la gentil respuesta a nuestra invitación. Bueno, en principio gracias por la invitación. Siempre para mí es fructífero e interesante juntarme a conversar con colegas de otros lugares, porque en efecto sí me interesa saber cómo se practica el psicoanálisis, en un sentido amplio del término, cómo se practica, dónde se practica, bajo qué condiciones académicas, materiales, etcétera, ¿no? Es una pregunta difícil, es muy difícil la pregunta. Meramente puedo hablar desde mi pequeña perspectiva, porque no es un tema que haya investigado, más bien son impresiones, les puedo dar mi opinión en función de mi experiencia. Como deben saber, Argentina es un país muy psicoanalítico, tal vez seamos el país con más psicoanalistas per cápita, digamos. Las razones de eso son varias y las desconozco. Le recomiendo, por ejemplo, leer o escuchar a Alejandro Dagfal, ¿no? Un historiador de la psicología del psicoanálisis en Argentina, que ha hecho una investigación muy seria al respecto. Por lo cual, en principio, somos un país y Buenos Aires una provincia, y la ciudad de Buenos Aires una ciudad donde el psicoanálisis forma parte de la cultura. Eso en principio, forma parte de la cultura de la vida cotidiana. La gente acá, en general, sabe sobre el psicoanálisis, en el sentido de lo inconsciente, la pulsión, los lapsus. Acá alguien comete un lapsus y todo el mundo te mira diciendo cuál es la verdad oculta, ¿no? Eso en principio. Luego, en el sentido más acotado y más profesional, creo que la situación ha cambiado mucho desde que yo era estudiante hasta ahora. Yo me egresé en el año 2008, o sea, ya han pasado casi 20 años, 17 años desde que soy psicólogo, psicoanalista, diría, porque siempre me interesó el psicoanálisis de estudiante. Ha cambiado bastante. ¿En qué sentido? En varios. Uno, que el psicoanálisis, es muy importante el psicoanálisis en la Universidad de Buenos Aires. Es muy importante. Más específicamente el psicoanálisis lacaniano de orientación milleriana. Por supuesto que hay otras ramas del conocimiento, y por supuesto también que al interior del psicoanálisis hay otros psicoanalistas no lacanianos, y si hay lacanianos no millerianos. Pero en un sentido amplio y general es la escuela que tiene más fuerza, la escuela de Jacques Alain Miller. La enseñanza de Miller es muy importantísima en la Universidad de Buenos Aires. Por lo cual, muchos de los jóvenes egresados de la Facultad de Psicología tienen formación milleriana, lo sepan o no. Porque no siempre la transmisión, ustedes saben, ¿no? Quiero decir, se da por la vía del malentendido, del equívoco, del chisme, por lo cual, quiero decir, quizás hay chicos que son milenianos y no lo saben. Y eso es hace mucho tiempo, así, hace casi 40 años. Desde que la vuelta en la democracia, muchos psicoanalistas jóvenes lacanianos, aliados a Miller, tomaron puestos importantes en la Facultad de Psicología. Bueno, ¿qué ha pasado? Primero, ha pasado que el psicoanálisis ha perdido un poco de fuerza,
ha perdido un poco de fuerza en el alumnado. Esto me parece que responde también a varias razones. Una de ellas tiene que ver con el crecimiento de las terapias con evidencia científica. Lo digo sin comillas, pero podría decirlo con comillas, porque obviamente en ese término se inscriben muchísimas complicaciones, muchísimos conflictos, digamos, pero bueno, mucha gente lo da por hecho. Las terapias con evidencia científica serían mejores que el psicoanálisis, o incluso las únicas válidas en la medida en que están validadas por la epistemología anglosajona. Entonces, perdí un poquito de fuerza en ese sentido, y al mismo tiempo, dentro del ámbito del lacanismo, han perdido fuerza, me parece a mí, o van perdiendo fuerza las escuelas o las instituciones clásicas. Es decir, me parece que cuando yo era estudiante, tal vez el deseo de la gran mayoría de nosotros, era estar en una escuela, tener una identidad en una escuela lacaniana, etc. Me da la sensación de que los chicos, yo soy alumno, yo soy docente, fui alumno y soy docente de la facultad, me parece que ya eso no los entusiasma tanto. No, hay algo que ha cambiado para mí en el rol del maestro, en un sentido más amplio, en el rol del maestro. Creo que ha cambiado algo de eso. Es otro tema, es igual. Tiene que ver, pero es otro tema. Pero en términos generales creo que la cosa de la escuela ha perdido un poquito de fuerza. Y han surgido instancias y dispositivos de formación que no se rigen por la lógica de la escuela clásica de psicoanálisis. Se abrió muchísimo los espacios de formación. Entonces hay más psicoanalistas, me parece a mí, independientes, por decirlo de algún modo, ¿no? Que no forman parte de ninguna escuela. Y creo que esa tendencia me parece a mí que son conjeturas. Después uno hace predicciones para errarle, no hay otra forma, pero tengo la impresión de que eso es irreversible. Me parece que eso tiende a la pérdida de fuerza de las escuelas clásicas. La escuela oriental lacaniana, en Buenos Aires, la escuela freudiana de Buenos Aires, mismo Apola, donde yo estuve, creo que ha tenido su pico máximo. Me refiero a cantidad de gente y después uno puede pensar si es mejor tener más gente o no, pero creo que van perdiendo fuerza. ¿Y qué más les puedo decir? Y tengo la impresión, esto quizás para cerrar con esta pregunta, tengo la impresión de que está habiendo una transformación en el psicoanálisis en general, no digo lacaniano, porque esto es una impresión muy a ojo y casi un deseo más que una impresión. Creo que el psicoanálisis está deslacanizando, cosa que es una buena noticia. Cuando digo deslacanizar, me refiero no que la gente odia a Lacan o no lo quiera leer, etcétera, sino que se empieza a pensar que Lacan no es el único autor relevante. Entonces creo que está pasando algo de eso, sí. Creo que estamos en un proceso de deslacanización. Muy bien, bueno Bruno, y agradeciéndote de nuevo pues que aceptes nuestra invitación a este diálogo sobre el psicoanálisis. Con estos puntos que planteabas, hay varios puntos allí muy importantes. La caída, digamos, o la pérdida de fuerza de las escuelas tradicionales, las instituciones. Aquí, por ejemplo, tenemos la presencia de los foros del campo lacaniano, la presencia de la nueva escuela lacaniana, como dos instituciones muy fuertes, pero se observa que van perdiendo fuerza efectivamente lo tradicional. ¿Has visto el surgimiento de nuevas formas de asociación? Mencionabas, por ejemplo, a Pola, que de todas maneras ya viene con un recorrido amplio. ¿Ves que haya una tendencia como a que se formen nuevas escuelas, nuevos grupos, quizás no institucionalizados como estos que hemos nombrado? Bueno, sí, porque... Sí. Me uno a la pregunta de Sergio. A propósito, incluso de un intercambio anterior que tuvimos con Martín, donde se planteaba esta tendencia en psicoanálisis, por supuesto que te escucho que lo has vivido, que sos testigo de una situación como esta, y es un pensamiento único, unos autores que se dicen como los verdaderos, como los genuinos, como los que han logrado dilucidar el verdadero Lacan, algo parecido a eso. Entonces, pensar un poco cuál es la responsabilidad que le cabe incluso a los psicoanalistas en esa pérdida que tienen en el orden de lo social, pero también de considerarse como una opción
para tramitar, para resolver algo del malestar que alguien puede tener como una razón para consultar a un psicoanalista y no otras opciones, digamos, clínicas. Les decía antes que tengo la impresión de que la figura del maestro clásica está perdiendo fuerza. En el sentido de la figura de alguien que reúne un saber que podría establecerse de un modo vertical, digamos, un saber que bajaría así, ¿no? En algún sentido siento que estamos, quizás sea optimista, no lo sé, pero que hay un pensamiento más democrático en relación al saber. O sea, como que en algún punto esa figura del maestro o del genio está perdiendo un poquito de fuerza, cosa que me parece algo interesante. Me parece que es un movimiento positivo. Hay algo del dogmatismo de las escuelas en relación nuevamente a la figura del maestro, porque claro, el problema con las escuelas en general es que se sostienen en la figura de un maestro, y acá no hay ninguna que se salve. Y hay mucha gente que se empieza a pensar que eso es muy limitante para un proceso de pensamiento, para un proceso de invención, de creación conceptual, etc. Citar a la misma gente, referenciar a las mismas personas, tener una voz única. Creo que hay algo de eso que muchas personas creen que es limitante, entonces no se suman a las escuelas. Y además pienso que en un sentido quizás tal vez más profundo, creo que hay algo de la lógica identitaria en torno a las escuelas que ya no resulta atractivo. Es decir, creo que a alguien le estaba, había un brillo fálico en ser de la escuela lacaniana, de ser de Apola, o sea, había algo de la identidad, del brillo de esa identidad que le daba un valor agregado. Creo que eso ya no funciona así, o al menos no funciona así. O sea, pienso que hay un movimiento, o sea, hay otras opciones, y creo que se están pensando colectivos de pensamiento, de trabajo, que no estén tan fundados en identidades, sino en afinidades, que son colectivos mucho más contingentes, más breves, más localizados, más situados, es decir, colectivos hechos para resolver problemas. Duran lo que duran. Me parecen interesantes a mí. Por ejemplo, por darles un ejemplo que a mí me resulta interesante en mi vida, es haber formado parte de la fundación de una editorial en salud mental con unos amigos, que, bueno, se armó, se empezó a trabajar, después yo me fui, ellos siguieron. Bueno, ahora armé una escuela con otros amigos, hay que ver hasta dónde dura. Entonces creo que las personas no piensan que, a donde voy es, creo que las personas nos hemos dado cuenta o hemos advertido que hay modos de hacer colectivo, de producir colectivo, de trabajo en conjunto, de pensamiento en conjunto, por vías distintas que por las vías más clásicas, más rígidas, que son las instituciones. Entonces, encuentros que se dan también por la vía de la afinidad, la amistad, inquietudes compartidas, y que se saben a sí mismas, me parece a mí, más frágiles. Cosa que está bien, porque cuando algo está muerto hay que dejarlo ir. Incluso cuando Lacan planteaba este dispositivo del cartel, digamos que era fundamental en la escuela, planteaba el término fijo, o sea, eran 2 años y la idea era que a partir de allí, para evitar precisamente lógicas identitarias y que esto formara pues algo muy rígido, se disolvía, 2 años y se disolvía, pero lo que uno se encontraba en las escuelas, pues lo digo por conocimiento de hecho, es que después de los 2 años la gente decía, bueno, pero continuemos, pues nos podemos ir otros años, y se formaba esta lógica de que el +1 se volvía el maestro, y bueno, todo lo que Lacan había intentado justamente limitar o evitar. Uno pensaría que un poco este dispositivo en las escuelas fracasa, o sea, que la escuela es un fracaso en términos institucionales de Lacan. Sí. Lo que pasa es que, perdón, me parece que Lacan tampoco fue muy... Me parece que Lacan también tenía... Es una interpretación psicológica, ¿viste? La que voy a hacer, pero me parece que Lacan también tenía un narcisismo a prueba de balas y en algún punto hacía como
con una mano mostrar una carta y con la otra. Yo no sé, no me convence mucho eso de lo que... Lacan decía cosas para afuera y para adentro hacía otras cosas. Entonces, yo creo que no colaboró mucho en este espíritu realmente. No siento que haya sido alguien que haya colaborado en un sentido concreto en pensar otros modos de vínculo. Incluso, pues se podría pensar el pase, pero la verdad que no sé qué les parece a ustedes, pero a mí me resulta insatisfactorio cuando leo, por ejemplo, testimonios de pase, no los entiendo. No me parece que den cuenta de un proceso analítico. Yo siento que lo que hago yo es muy distinto, quizás hacemos cosas muy distintas, pero en principio no, me parece que no se parece mucho a mi práctica. Pero quería retomar lo que dijo Jorge, me parece una pregunta que traía Jorge, una inquietud que traía Jorge, que me parece importante. Yo tengo la impresión de que las escuelas, en general, lo que producen son demasiado autorreferenciales, o sea, tienen dificultades, me parece a mí, para leer los problemas de la realidad. No sé si les convence este término. Porque están con problemas muy propios, muy de debates teóricos. No sé, ¿se entiende? El mundo se viene abajo y estamos leyendo los nudos. Y uno dice, pero yo qué sé, quizás tendremos que discutir otras cosas, porque si no discutimos otras cosas, incluso en el ámbito público, claro, nos van a pasar por encima. Si no, por ejemplo, si no discutimos, hay que pensar esto, qué significa discutir todo eso, pero en principio si no nos inquietamos por problemas que me parece que son más importantes, como por ejemplo el del estatuto del psicoanálisis en los ámbitos públicos de salud, donde se nos solicita, ahora está pasando en Francia, determinado tipo de evidencia científica. Tarde o temprano va a llegar a todos ese problema. Y nosotros estamos quizás de repente 10 años estudiando en seminario 9. ¿Cuánto tiempo te puede llevar un seminario? ¿Viste? Ya es demasiado tiempo. Esa es mi impresión. Estoy siendo demasiado categórico. Yo no quiero decir que leer Lacan esté mal. A mí lo he hecho durante 10 años, lo sigo haciendo, me divierte, me encanta. Me parece que es un tipo con ideas brillantes. Pero veo que hay un problema por parte de los psicoanálisis por una mirada muy puesta en los libros de Lacan. Perdóname, no en los libros, desde los libros de Lacan. Desde los libros. No. Y en ese sentido, ¿cómo pensar? Bien, no sé si utilizar la expresión dispositivo, pero sí un mecanismo que brinde cierto tipo de control incluso a la práctica psicoanalítica. Es decir, una de las funciones, entonces, o del pase, de la escuela, del analista que da cuenta, digamos, de su acto por fuera del dispositivo analítico propiamente dicho, es que el analista no termine justamente en un delirio por el hecho de tener una práctica clínica, ¿sí? Sino que por el contrario pueda mostrar cómo se orienta a partir de los conceptos. En ese sentido, si la escuela fracasa, si el pase no es una opción terminada, ¿cómo pensar una forma en la cual cualquiera, perdóname la expresión, no termine autorizándose en una práctica como la psicoanalítica? Lo entiendo, pero ese problema lo tienen todas las profesiones. Que yo cuando me subo a un avión, no sé si el piloto está completamente loco. Cuando llamo a un plomero tampoco. De hecho, no sé si es plomero. Ustedes le piden cuando van a un dentista, ¿le piden el título? No confían. Y uno evalúa. Este me trató bien, este me trató mal, este me curó, este no me curó, con este aterricé, yo qué sé, ¿me entienden? Con el psicoanálisis es lo mismo, no hay forma. No hay ninguna forma. O sea, lo único que nosotros podemos pedir al psicoanalista, en principio acá en Argentina, es que tenga un título de psicólogo. Es el único requisito legal que uno tiene para empezar a atender y practicar el psicoanálisis, que entre paréntesis nos metemos en un lío porque uno podría decir, pero ¿qué es psicoanálisis? Es una pregunta infinita. Y por ejemplo, alguien puede decir, yo practico el kleinismo. Entonces voy interpretando por la vida, perdónenme la chicana, si hay un kleiniano por ahí, no se lo tome mal, voy interpretando, no sé, falos mordedores ¿me entienden? Y uno puede decir, pero este muchacho está delirando. Bueno, yo qué sé, son teorías. No creo que haya forma de controlarlo. El buen criterio de la gente que viene y que cuando uno se manda muchas cagadas, en general no vuelve, excepto que uno tenga una transferencia absurda, ridícula,
que es lo que le pasó a muchos analizantes de Lacan, que iban a pesar de que Lacan los trataba mal, los fajaba, hacían cualquier cosa y tenían tal transferencia que suponían que cualquier cosa que hiciera ese señor tenía algún sentido oculto. Pero a nosotros a mí no me pasa eso. A mí me pasa cuando trabajo mal, la gente no vuelve. Y me doy cuenta, ¿eh? La cobran, claro. Yo me doy cuenta cuando alguien no vuelve y me digo, acá me parece que la cagué. Pero no sé, no. A mí en particular, yo no sé en qué andarán pensando ustedes, quiero decir, cuáles son las inquietudes que tienen, pero a mí en particular no me preocupa tanto el tema del control de los analistas. No me preocupa. Me preocupa más el tema de la formación, en el sentido de qué herramientas podemos darle a la gente más joven para que, digamos, qué significa formarse como psicoanalista. Eso sí, ¿qué hay que hacer? Si yo quiero ser psicoanalista, ¿qué tengo que hacer? Esa pregunta me parece una buena pregunta. O sea, a mí me parece una linda inquietud. Pero de la instancia de control, ya está, una vez que la gente está ahí. Por eso que a todos los que estén escuchando, que si no son psicoanalistas, les diría, cuando vayan a un psicoanalista, pidan recomendaciones. Con gente de confianza, con amigas. Yo a mis amigos, a mis amigas, a mi gente querida, le digo siempre, si vos llegas al psicólogo, avísame antes, lo charlamos, buscamos, estamos bien atentos, porque claro, pensé que es el mejor modo de que alguien caiga con una persona, al menos que uno sepa que se toma la cosa en serio. Pues está la otra pregunta, miren, la complico más todavía. ¿Qué es ser un buen psicoanalista? ¿Y que le ha funcionado a un analizante? En ese caso específico. Claro. O en todo caso, a mí, cuando pienso en buenos psicoanalistas, pienso en gente que yo conozco, que me parece gente de confianza, claro, buena gente, y que se toma su trabajo en serio. Que uno lo ve inquieto, preocupado, que estudia, que supervisa, que se inquieta, que le interesa lo que hace. Pero no tengo un modo de saber si trabaja bien o mal. Bruno, y aprovecho, ahorita mencionabas una situación reciente, esto acaba de suceder en Francia, donde pasa la propuesta de que básicamente pues, se suprima el psicoanálisis como un modo de tratamiento en términos de la salud mental, y para ello se hacen argumentos donde casi que se dice, bueno, esto que mencionabas ahorita, no hay evidencia o esa evidencia pues desde el punto de vista del positivismo, de estas terapias TCC, pero además se dice, no es solo eso, sino que se da a entender que epistemológicamente no hay suficiente consistencia en esa tendencia del psicoanálisis y se despacha, se deja un poco de lado. En Francia este proyecto fracasa, esto ya cayó, pero estuvo la iniciativa. En Colombia también tenemos algo similar y es que en las facultades de psicología, en los pensum de psicología, se pide expresamente que se elimine el psicoanálisis o que si se va a trabajar algo de psicoanálisis, que se ponga como dinámica. Dicen, no, póngale dinámica porque si le pone psicoanálisis eso... Entonces cada vez hemos visto cómo pierde terreno, por lo menos acá en la ciudad y en general en Colombia, va perdiendo terreno el psicoanálisis con respecto a la psicología y eso tiene que ver con las políticas públicas de salud mental. El psicoanálisis se considera pues como que no. En Buenos Aires, por otro lado, nos comentabas al inicio que hay una presencia muy fuerte del psicoanálisis en la universidad, pero sí ha ido perdiendo terreno. ¿Cómo crees que debería el psicoanálisis hacer esta defensa o este modo de dar una respuesta frente a lo que viene de las políticas de salud mental para estar justamente allí donde decías ahora, bueno, son temas de ciudad, esto es importante? Sí, ese es un tema que me interesa, lo pensé este tema, lo tengo pensado este tema. Creo que hay varias vías. La primera me parece que es discutir la categoría de evidencia científica. Porque, quiero decir, se da por hecho, que me parece que hay gente muy ingenua en ese sentido, quiero decir, muy ingenua en términos epistemológicos, que cree que la ciencia es una especie de, no se sabe, una especie de casa, la ciencia, donde están todos de acuerdo y donde se sabe cuál es el criterio de verdad. Y la verdad que no existe algo así como la ciencia. Hay muchas disciplinas que tienen distintos criterios de evaluación científica y que al interior de cada disciplina hay fuertes controversias en relación a lo que significa que algo sea ciencia o no. Luego, por supuesto, hay factores de índole político, de poder, en donde determinado tipo de saber y determinado tipo de verificación termina resultando como la verdadera. Pero creer que la ciencia tiene la verdad última de las cosas, es un problema. Es cierto que
las disciplinas que se orientaron por vías científicas han tenido mucha eficacia. Pero también es cierto que hay muchas disciplinas donde el término ciencia es mucho más blando, hay que decirlo. Por ejemplo, las ciencias económicas. Nadie duda que la economía es una ciencia. Yo no conozco a nadie que diga, no, la economía no es una ciencia, son ciencias económicas. Sin embargo, quiero decir, no le pegan una. No sé si en Colombia será igual que acá. Yo escucho a todos los economistas hablando y nunca invocan nada. Todos tiran, parece que tiran, ¿viste? Cada quien tiene su teoría, cada quien su manual, bueno, y son ciencias. Pero en términos de la evidencia científica clásica, hace falta leer algunos autores y autoras como Bruno Latour, Vincent Desprez, Donna Haraway, Isabel Stranger, etcétera, que muestran con muchísima claridad cómo aquello que se presenta como una verdad última es en verdad un proceso lleno de conflictos, de la constitución de las hipótesis, la constitución del experimento, los vínculos entre el experimentador y el sujeto de experimentación. Es un lío. El gran ejemplo es el experimento de Milgram. No sé si conocen el estudio de Ian Hacking. Les digo, este es un ejemplo espectacular. ¿Lo conocen? No sé si recuerdan ahora el experimento de Milgram. Es un experimento de psicología muy clásico en donde, mediados del siglo XX, convocan a personas, los científicos convocan a personas para participar en un experimento vinculado a la obediencia, en donde hay un sujeto que es interrogado, que es un actor, los sujetos de la experimentación, que son los que hacen la pregunta, y los científicos. Y los científicos le dicen a los sujetos que convocaron, hágale preguntas a esta persona, cuando se equivoque, apriete el botón y le va a dar un shock de electricidad. Bueno, empiezan a hacer preguntas, el sujeto, el actor, se equivoca, entonces le empiezan a dar, y entonces los científicos dicen, usted dele, usted se equivoca, dele, y el tipo gritaba, y los chabones seguían tocando. Bueno, experimento. ¿Qué conclusiones sacan? La gente, por seguir órdenes, hace cualquier cosa. Perdónenme todo como lo estoy diciendo así como muy, muy escuetamente, debo estar faltando, la verdad, muchos factores, pero va por ahí. ¿Qué pasa? Ian Hawking, un gran autor, unos años después se pregunta, ¿cómo puede ser? Es rarísimo esto. Entonces va y interroga a los sujetos que fueron parte de esa experimentación 25 años después. ¿Y saben lo que se encontró Ian Hawking? Se encontró que esas personas sabían que era un actor, la gran mayoría, y que no querían aguarle la fiesta a los científicos. Básicamente dijeron, ya estamos acá, estos tipos están en esta, vamos a hacerle el favor, toquemos el botón. O sea, toda una serie de hipótesis, miles de papers, miles y miles de papers en función de un experimento mal hecho. ¿Por qué fue mal hecho? Porque no tuvo en cuenta que el deseo del investigador. Que el resultado del experimento tiene mucho que ver con lo que el investigador espera encontrar. Bueno, tal cual la falsa medida del hombre de Jay Gould, que es justamente la denuncia que pone con todas las baterías de inteligencia utilizadas y tan famosas en psicología. Exactamente. Creer que los experimentos ahora son puros es de una ingenuidad tremenda. Por lo cual, hay algo ahí para discutir en torno a eso. En segundo lugar, me parece que los psicoanalistas tenemos que amigarnos con la ciencia, porque también hay algo del lacanismo, y creo yo del millerianismo, que vieron cómo se transmiten las ideas. Yo no sé bien cómo se transmite, quiero decir, no es fácil ubicar un punto de origen, pero el resultado que yo veo es que hay muchos colegas lacanianos que están como en contra de la ciencia, una cosa así, como si la ciencia fuese mala. La ciencia forcluye al sujeto, universaliza, homogeneiza, no tiene en cuenta la singularidad, están como peleados con la ciencia. Y a mí me parece que eso es un problema bastante importante, quiero decir, porque en algún punto, me parece para sobrevivir, nosotros vamos a tener que dar cuenta de nuestros criterios de validación científica, que probablemente no tengan que ver con los criterios de validación de la epistemología anglosajona, pero que sin embargo pueden ser criterios de transmisibilidad. Cosa que nosotros no tenemos. Quiero decir, si justamente este problema de las escuelas de las que venimos hablando y esta autofagia, esta autorreferencia constante del lacanismo, impide cualquier tipo de interés por transmitir lo que hace un psicoanalista en un consultorio. ¿Cómo cura? ¿Qué hizo para que esa persona deje de tener los síntomas que tenía? Nadie sabe eso. No lo sabe nadie. La gente sabe que los lacanianos son silenciosos, que cortan sesión, que juegan con palabras, pero no saben cómo curan.
Incluso hay colegas que creen que no hay que, a los pacientes que no hay que explicarles nada, quiero decir, que sencillamente tienen que venir a hablar y uno los cura. Bueno, para mí hay un problema ahí, yo creo que nosotros tenemos que hacer, pasar al ámbito público nuestro trabajo, incluido algo que ha quedado absolutamente reprimido desde el lacanismo en adelante, que es la publicación de casos. Bruno, ¿y no te parece que si uno va, digamos, al mito fundacional, es decir, a la posición que tiene Freud con otros saberes, al diálogo que se establece, digamos, en esa construcción de los conceptos, del aparataje propio del psicoanálisis en la figura de Freud, ¿no te parece que se promueve incluso en Freud ese asunto del cerramiento, de, como lo diría Asum, de un pensamiento que es para darse, es decir, para ser psicoanalista, entonces que se autoproduce, que no tiene que ir a otras disciplinas, que no le debe nada ni a la filosofía ni a la física de su tiempo, sino que por el contrario todo es una novedad y todo está producido desde el interior del psicoanálisis? ¿No te parece que algo de eso también termina siendo carrera, digamos, en el tiempo, en la historia? Creo que es ambiguo, porque es verdad que hay cierta perspectiva epistemológica en Freud muy propia de su época, donde en algún punto pareciera que Freud cree que extrae conocimiento de la clínica, por decirlo así. Es verdad, pero al mismo tiempo es cierto que si uno lee a Freud o lee a Lacan, se da cuenta rápidamente que producen su conocimiento leyendo cosas. O sea, no solamente leyendo cosas. Si Freud fue porque leyó cosas y además tuvo un pensamiento práctico genial. Para mí, eso... incluso, para darle un punto a Freud, los mejores casos que se escribieron en psicoanálisis los escribió Freud. Yo no conozco mejores casos, si alguien conoce alguno, me lo manda, mejores que los casos de Freud, son espectaculares. Son espectaculares los casos de Freud, son 50 páginas de un tipo trabajando hipótesis, interpretando, contando sus dificultades, sus impresiones, todo eso no existe más. Pero es cierto que hay algo de la epistemología freudiana que sí, que no colabora en el asunto, es verdad, es cierto. Es cierto. Pero yo a mis colegas les digo siempre, si realmente quieren imitar a Freud y quieren imitar a Lacan, lo que hay que hacer es imitarlos. Como decía Lacan, hagan como yo, no me imiten. Es decir, no hay que decir lo que dijo Lacan, hay que hacer como hizo Lacan, que fue agarrar y embeberse de lo que tenía a mano, de los saberes que tenía a mano. Sí. Lo que tenían Freud y Lacan, y muchos otros psicoanalistas, es la audacia de animarse a inventar cosas. Nosotros estamos un poquito mortificados en eso, no nos creemos capaces de inventar, ¿viste? No sé si tienen esa impresión. Estamos como medio inhibidos. Estamos inhibidos, ¿no? Con respecto a esto que nombrabas ahora, porque bueno, por un lado hay como esta inhibición, esta imitación también de Freud y Lacan, pero hay una corriente que nombrabas ahora como una suerte de deslacanización del psicoanálisis. Es interesante que aparezcan otras perspectivas, otras posiciones que quizás van de la mano de esos nuevos criterios de transmisibilidad, con el cambio del rol del maestro. ¿Cuáles podrían ser parte de esos nuevos criterios de transmisibilidad que se ve ahora, Bruno? ¿Y cuáles son esos otros autores, digamos, que vienen, que has visto, por ejemplo, en Buenos Aires, quizás que vienen con fuerza en este proceso de deslacanización del psicoanálisis? En principio, creo que el movimiento más importante es la idea de que los libros de Freud, que la verdad no está en los libros de Freud ni de Lacan. Eso ya, quiero decir, que no, que la verdad no está ahí. O sea, ¿dónde está? Bueno, en ningún lugar. En ningún lugar. O sea, lo que puede haber son buenas ideas. Buenas ideas, ideas que nos den que pensar, nuevas metáforas, metáforas más afines a la época, cosas así. Entonces, lo que es que se amplía el campo bibliográfico. Eso en primer lugar. En segundo lugar, creo que hay un movimiento, yo creo que estamos de vuelta, son estas cosas que yo digo, me escucho y me dio un poco de vergüenza, pero bueno, es como optimismo que uno tiene, pero creo que estamos transitando un giro práctico.
me parece. O sea, me parece que nos estamos dirigiendo a un psicoanálisis más práctico, más pensado desde la práctica. No tan pensado de los libros, que es un poco esta lógica del comentario, quiero decir, la lectura de los textos por la vía del comentario supone que el libro tiene una verdad que hay que revelar. Entonces el que gana es el que tiene el verdadero Lacan, el verdadero Freud, etc. Creo que eso está como un proceso de finiquitar. Me parece que la idea es que hay autores de primer orden que tienen ideas muy valiosas, pero que, bueno, finalmente son autores entre otros. O sea, entonces eso amplía el campo de bibliografía y desplaza el lugar desde donde se piensa. Y con respecto a autores, bueno, la verdad que eso ya no estoy tan seguro porque creo que justamente como hay cierta, como creo que se abrió un poco el campo, es difícil localizar pocos autores de referencia. Estoy pensando a ver si puedo localizar. Creo que, por ejemplo, siento que se le está dando mucha importancia a algunas psicoanalistas mujeres que han sido silenciadas y que ahora empiezan a aparecer algunos textos de psicoanalistas mujeres que son de interés. Pienso que también se está leyendo textos. Acá, por ejemplo, hay una editorial que se llama Caja Negra, que es una editorial muy potente que saca todos textos de filosofía política y de textos vinculados a problemas muy contemporáneos, como Mark Fisher, como Sara Ahmed, bueno, como Donna Haraway, que la mencioné, que están teniendo también, me parece a mí, terminan siendo muy importantes. Hay cierto resurgir de algunos autores postfreudianos. ¿No? Hay cierto interés en la obra de Ferenczi, cierto interés en la obra de Reich. Yo qué sé, me parece que hay de todo. Igual, de todas formas, estoy hablando de vuelta. Algo que me parece a mí que es una dirección. De todas formas, seguimos un poco reuniéndonos todos los martes, hace 20 años, a leer el capítulo 3 del Seminario 10. Eso sigue pasando también. Eso sigue pasando. No sé si a la manera de un diagnóstico incluso latinoamericano, no conozco en verdad el contexto francés o de otras latitudes, pero digamos en estos años lo que me da la impresión es que justamente esto que comentas, y es que nos hemos quedado intentando, entre comillas, dilucidar el verdadero Lacan, el verdadero Freud, sacándole consecuencias una y otra vez a las lecturas de estos autores, digamos, para nosotros cumbres. ¿Te parece que en psicoanálisis el texto de estos autores se toma como una fuente de investigación, como una posibilidad de marcar, digamos, los imposibles, los problemas que tratan, y a partir incluso de la inventiva, de las posibilidades, de las necesidades de nuestra época, se investiga con el psicoanálisis, a partir del psicoanálisis? ¿Te da la impresión que el texto se toma para investigar? Siento que se hace más historia del psicoanálisis que psicoanálisis. Como algunos filósofos, que algunos se dedican a hacer historia de la filosofía más que filosofía, que yo no tengo ningún problema con eso, quiero decir, no sé, entonces gente reunida en un congreso estudiando Kant y leyendo Kant y le dan vueltas a Kant y qué quiso decir Kant, etc. Y con Lacan creo que pasa un poco lo mismo, y con Freud también, es decir, se hacen investigaciones en relación de vuelta a qué quiso decir Lacan, cuál es la verdad del texto de Lacan, etc. Y se redunda hay como un movimiento de autorreferencia sobre el libro, sobre el texto. Investigación en psicoanálisis, que sería producción de conocimiento novedoso a partir de otros textos, a partir de la práctica, a partir de la propia historia, de las ocurrencias, de los sueños de cada quien. Yo no sé de dónde saca la gente las ideas. Siento que no hay mucho. Pero creo, de vuelta, que está empezando a surgir. Por ejemplo, aquí tengo un libro, a ver si lo tengo acá, es este libro, que es de Tomás Pal, se llama La naturaleza del olvido, apuntes sobre una experiencia psicoanalítica, que es un libro de psicoanálisis, que es un ensayo que habla en primera persona sobre su propio análisis y cuenta un poco también su experiencia como analista, y cuenta algunas viñetas, algunos casos y trae algunos problemas, etc. A mí me parece que es, por ejemplo, una producción novedosa en psicoanálisis, muy novedosa.
en relación al modo en que aborda los problemas, cómo los piensa. No estudia un concepto, no estudia un libro, ¿no? Repiensa su práctica y cómo constituye su práctica, que tiene mucho que ver con su propio análisis, entre otras cosas, ¿no? Bueno, creo que están empezando a haber producciones de esa índole. Me parece que la cosa viene por ahí. Pero sí, por ejemplo, en la universidad, yo siento que la investigación en psicoanálisis es muy pobre. En ese aspecto, digo. O sea, mucha gente dedicado muchos años a leer un concepto de Lacan, que siento que no tiene que ver tanto con los problemas que realmente nos asedian. Mis amigos a mí me burlan, me dicen que soy experto en falo. O sea, es increíble que amigos que son contadores, ingenieros, piensen que yo soy un especialista en el falo. Cosa que es un poco verdadero, pero a veces es ridículo, ¿no? Tiene un poco de ridículo, ¿no? Es rarísimo. Por lo cual, no siento que sea la investigación más. Al menos no siento que sea ahora. Quizás hace 40 años sí era importante. Lo que pasa es que yo no lo sé, pero me suena que ahora no es no es la mejor posición que podemos tener esa. Creo que tenemos que abrirnos. Tenemos que abrirnos. Y el modo de esa apertura, Bruno, digamos, estas investigaciones se quedan mucho en la autorreferencia del texto, volver a Lacan, volver a Freud, grupos que estudian un seminario durante años, pero para poder ir a los problemas de época, las situaciones que decías ahorita, algo así como el mundo se cae y estamos allá mirando el nudo, la teoría del nudo y la clínica nodal, el método, el modo de investigar para aproximar a esos problemas de la ciudad, de la política, ¿cuáles podrían ser esos criterios que nos den cuenta de que el psicoanálisis toma las problemáticas de la ciudad, manteniendo su método, pero que digamos que son problemáticas por fuera del consultorio, del diván, de la clínica? ¿Cómo llevar esa apertura del psicoanálisis saliendo un poco del diván? Me parece que tiene que ver creo que tiene que ver con desde dónde uno piensa. Para mí esa es la pregunta. Quiero decir, porque claro, puede haber investigaciones de índole clínica, investigaciones más de índole política, porque yo creo que un psicoanalista puede aportar para pensar problemas de otros ámbitos que no sean estrictamente el clínico. Me parece que lo importante es dónde rastrear las preguntas. Si las preguntas están en los libros, esa es la pregunta. Las preguntas están en los libros. Incluso, una vez hecha la pregunta, la respuesta, ¿están en los libros? Porque si no se pasa eso que es el problema de la articulación teórico-clínica, que para mí es un desastre total, que es yo voy a residencias a comentar casos, residencias en hospitales, donde los chicos tienen un problema clínico, rastrean un problema clínico, y lo que hacen es reducir ese problema clínico a un concepto, ir a buscar el concepto, a darse vuelta a la biblioteca, buscar qué libros y encontrar la respuesta en un libro. Es un mal modo ese, me parece a mí, de pensar, de investigar. De vuelta, no digo que uno no tenga que leer. Se está claro, ¿no? Lo que estoy diciendo es cómo se lee, desde dónde se hace la pregunta y cómo se va a leer. Es decir, si se lee un libro para que uno produzca ideas, para que se le ocurran cosas, para, en todo caso, encontrar respuestas parciales a algún problema, etcétera, es una cosa. Ahora, otra cosa es creer que las respuestas a nuestros problemas ya están escritos. Entonces no hay forma de investigar. Entonces la investigación ya está muerta, pues ya la respuesta ya estaba dada. Y creo que la clave es estar atento a los problemas que uno tiene, concretos. Yo imagino que ustedes como clínicos, lo mismo que me pasa a mí, deben tener problemas cotidianos en relación a la clínica. En un montón de manifestaciones. Se me ocurre un montón de problemas. El tema del pago es un problema muy común. El tema de la toma de notas, no sé, de cuánto uno cuenta de su vida. Problemas clínicos que tiene, yo noto que tiene la gente. Y que tengo yo, con la que consulto, de índole clínico. O algún caso que uno siente que no avanza por ningún lugar. Bueno. Y después del ámbito, desde otros ámbitos, también preguntarse cuáles son los problemas que uno tiene y también pensar si los problemas que uno tiene, si la respuesta la va a encontrar en un psicoanálisis.
Pues yo a veces también voy a hospitales y tienen problemas que yo siento que ningún psicoanalista se los puede responder, que tienen que ir a buscar en otros saberes, ¿no? Se te prende fuego el hospital, de vuelta, y vos estás buscando la respuesta del seminario 2, y no la vas a encontrar, hay que llamar a los bomberos. Hay que llamar a los bomberos. Bruno, Eso para mí no le quita pureza. Que si yo puedo ser psicoanalista, de manejarme con la hipótesis del inconsciente, con determinados conceptos del psicoanálisis, decir, yo soy psicoanalista, determinada ética, lo puedo pensar, pero darme cuenta que los problemas que tengo en el lugar donde estoy trabajando quizás requieran de respuestas distintas. Bruno, un poco en función de lo que planteabas hace un momento, y es esta fuerte tendencia de creer que el psicoanalista en silencio, eso en sí mismo produce un efecto terapéutico, que el analista no tiene que poner nada en el orden de lo didáctico, incluso del método que implica estar en un dispositivo como el analítico, como el psicoanalítico, incluso para una sociedad donde esta práctica no es lo habitual. Por supuesto que en Buenos Aires sería extraño que alguien dijese que está loco y que en función de eso va a ir donde un analista. Pero en Medellín, ese tipo de expresiones se utilizan, ¿cierto? Voy a ir donde el analista, estás loco, es lo que se dice en nuestro ámbito. Entonces, si esos lugares comunes, entonces de la resistencia por parte del analizante, el analista está más allá del bien y del mal, no se solidariza ni siquiera con las situaciones que está pasando su analizante, su paciente, etcétera. Si eso no ha hecho una carrera casi que histórica, de tal manera que el psicoanálisis no se oferta en verdad como una posibilidad para tramitar el malestar propio de una sociedad y de paciente a paciente que pueda hacer uso, que pueda pensar ese dispositivo como una posibilidad de resolución de eso. Estoy completamente de acuerdo. Quiero decir, sí, creo que hace falta ofertarnos. Estoy completamente de acuerdo. Ofertarnos. Creo que nos lleva el problema de la divulgación, que me parece que es un problema importante también en psicoanálisis, el problema de la divulgación, y creo que hace falta divulgación, buena divulgación. Deberíamos discutir que es una buena divulgación, ¿no? Pero en principio, personas que tengan sentido común para poder conversar con personas completamente ignorantes e intentar transmitir un poco de lo que hacemos en el ámbito público. En el ámbito público. Imagino que la situación debe ser muy distinta allá que acá, ¿no? Pero la única solución que yo encuentro es haciendo divulgación, es decir, dando a conocer a las personas, a los legos, como diría Freud, qué es lo que hacemos de la forma más amable posible, sin necesidad para mí de... Porque claro, el problema de divulgación en psicoanálisis para mí se puede deslizar a el psicoanalista que sabe todo. No sé si allá, no sé si es tan común, pero acá la mayoría de los psicoanalistas que hacen divulgación son gente que va a la radio o a la tele y hablan de todo. Hablan del amor, de la adolescencia, del duelo, de todo. Saben sobre todo, cosa que es sospechoso que alguien sepa sobre todo. Y no, les cuesta hablar de psicoanálisis. En el sentido de qué se trata esa práctica, qué cura, cómo la cura, bajo qué hipótesis, que yo creo que no es tan imposible. Y no es tan loco tampoco. Si uno lo piensa, no es tan loco. La idea del inconsciente no es una idea tan loca. No me parece una idea tan rara que uno diga, oh, qué extraño. No. Y del proceso terapéutico que nosotros llevamos adelante. Yo cuando a la gente le explico un poco cómo trabajo y de qué va el asunto, la mayoría de la gente lo encuentra medianamente razonable. Así que me parece que hace falta la divulgación. Pero lo que pasa es que primero también hace falta que los psicoanalistas nos curemos de algunos prejuicios, como por ejemplo la idea de que hay que callarse la boca todo el día. Que eso ya es un prejuicio epistemológico grave, que también de lo cual tenemos que curarnos, porque me parece que si nosotros hacemos tanto silencio porque tenemos mucho miedo de contaminar
al paciente La transferencia. Claro, sí. Sí, tenemos miedo de influir, como si el psicoanálisis no fuese una influencia. Entonces, esos son problemas epistemológicos graves que cargamos de Freud, de vía de Porre y vía ¿cómo es? Labore, de añadir o quitar, esa idea de no, la psicología griega, el psicoanálisis quita. Da Vinci, ¿me entienden? 1700. Ningún escultor en este momento te va a decir que un escultor lo que hace es quitar para contar una verdad. No te lo diría nadie eso. Es una idea vieja. Y los psicoanalistas, sin embargo, tenemos idea que no podemos añadir. Y sí, no hay otra forma. Añadimos, es inevitable que pongamos de lo nuestro. Eso no significa que vayamos contando todo lo que se nos ocurra por la cabeza o que la vemos en nuestras vidas. Si se entiende, ¿no? Pero no hay que tener tanto miedo a hablar. No hay que tener tanto miedo a hablar. O sea, tenemos miedo a hablar. Bueno, si tenemos miedo a hablar en el consultorio, imagínate si nos vamos a poner a hablar en la tele. Claro. Es complicado. Pero pienso que eso es lo más importante, hacer divulgación. Especialmente en países, tal vez, donde quizás sí, el psicoanálisis exista mucho más desconocimiento, muchos más prejuicios, incluso que los que hay acá. Porque claro, porque no se sabe nada. No se sabe nada. Ahora que planteas esto, Bruno, digamos, hemos visto cómo actualmente ha surgido mucho el fenómeno también de el psicoanálisis en las redes, videos cortos que hablan de psicoanálisis. Hay una manera pues de producir esta divulgación desde allí también, desde las redes, desde hacer algo un poco más familiar para el público que no conoce de esto, como mencionaban los de GOS, que están interesados en psicoanálisis. ¿Te parece que un poco este es un fenómeno que va en favor de eso, de esa divulgación del psicoanálisis y de que la gente se familiarice con ello? Porque también, digamos, en esta ola de popularidad del psicoanálisis, podría decirse, también se encuentra uno, por ejemplo, con una suerte de manuales, o por ejemplo, Freud en 15 pasos, Lacan en 10, explicado en 10 preguntas puntuales, y si usted no aprende a Lacan en este curso, le devolvemos su dinero. Bueno, como este tipo de formatos, pues que en otros países se da, no sé cómo pasa ya pues en Buenos Aires, que además el psicoanálisis es tan popular frente a esta divulgación que tiene pues de pronto ese riesgo también, que puede pasar eso. Sí, mirá, mientras la divulgación, quiero decir, vaya dirigida nuevamente a personas que tienen curiosidad, quieren saber, y si eso los convoca a ir a un psicoanalista, yo festejo. Para mí, listo, funcionó. Mientras la gente diga, vino un psicoanalista a consultar, bueno, ha cumplido su cometido. Ahora, que eso se transforme en material de formación de los colegas es una catástrofe sin precedentes, porque obviamente se dice cada burrada. Es un desastre total. Yo veo que hay algunos colegas más jóvenes que se forman a veces siguiendo influencers. Sí, eso lo encuentro problemático, la verdad que lo encuentro problemático. Es un arma de doble filo. La parte donde se convoca gente, donde gente curiosa viene un psicoanalista y dice, no, estuve investigando, vi unos reels de tal persona y me gustó, bueno, bueno, espectacular. Ahora, si nos vamos a formar viendo reels, estamos hasta las manos, muy poco serio. Es muy poco serio. Hay que dedicarle horas, como todo en la vida. Quiero decir, porque tampoco que, no, al psicoanálisis hay que dedicarle tiempo. A todo hay que dedicarle tiempo. Si tocas el piano hay que dedicarle tiempo. Si sos cocinero, tenés que dedicarle tiempo. Si haces gimnasia, le dedicas tiempo. Y si querés ser psicoanalista, le tenés que dedicar tiempo. No queda otra. Para hacer las cosas bien, hay que dedicarse. Y estudiando y viendo reels, no. Igual tengo, ¿sabes? Hoy estoy muy optimista, pero tal vez. Pero me parece que también eso va a caducar, me parece. Me parece que va a caducar porque creo que va a caducar el tema de este tipo de vínculo que tenemos con los dispositivos de tecnología. ¿Vieron que ahora están prohibiendo los teléfonos en todas las escuelas? Uh-huh. Bueno, van a empezar a prohibirse. Es como ¿vieron que antes yo soy fumador? Habrán visto. Por suerte cada día menos. Pero, claro, hace muchos años que no se puede fumar en ningún lugar. Y yo dejé de fumar. Quiero decir, salgo y, claro, me fumo un pucho de vez en cuando, pues me tengo que ir afuera, me siento un raro, me siento observado, entonces dejo de fumar. Me parece que con el teléfono va a pasar un poco lo mismo. Va a empezar a ser raro si estás todo el día común. Tengo esa intuición. Por lo cual, todo eso creo que va a caer un poquito. Este es mi
Quizás hay otros medios tecnológicos, otras vías, y el problema sigue siendo igual de la inmediatez. Pero creo que el tema del reel por Instagram, todo eso, creo que va a perder un poquito de fuerza. Me preocupa, sí, que los colegas se formen así. Los colegas jóvenes, me preocupa. Me preocupa porque veo que les da mucha pereza leer. Bien. Sergio, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra? Bruno, vení. Yo quería aprovechar la ocasión. Recuerdo, no sé si lo sabes, nosotros un poco tras bambalinas seguimos la producción de ustedes. Conozco el texto donde trabajas la relación Foucault y Lacan. Bueno, en fin. Recuerdo que hace un tiempo se planteaba en una institución en la que vos perteneciste, en la cual asistías, si todos los psicoanalistas trabajaban a partir de la sentencia freudiana de diga todo lo que se le ocurra, sin vergüenza, bueno, toda esta cuestión. ¿Qué posición tenés vos respecto justamente hacia los jóvenes de la necesidad de leer, de conocer, por lo menos a grandes rasgos, por lo menos, a un hombre como Freud? ¿O sos más bien de la posición que Lacan es entonces un hombre mucho más potente, que va a reescribir a Freud, que Freud está, digamos, planteado en orden del biologicismo, del individualismo, y que en ese sentido sería mucho mejor, si bien estoy metiendo allí una consideración moral seguramente, resuelve los problemas que Freud plantea? ¿Qué posición tenés al respecto de la lectura de Freud en la formación de los analistas, Bruno? Yo acuerdo con el diagnóstico de Apola de cierta tendencia psicoanalítica que va de la mano de, ¿cómo decir? De un arrastre hacia determinado tipo de sufrimiento, en relación al biologicismo, al nihilismo, al individualismo, etc. Eso me parece un diagnóstico pertinente. Lo que no me parece pertinente es que uno diga Freud es biologicista o Freud es individualista. Me parece un mal modo de leer a Freud. A mí. Si a mí me decís eso, yo te diría, ¿en qué texto te respondería? ¿En qué texto? ¿En qué oración? Es ridículo, me parece a mí. Porque vuelve, es un problema que yo nunca entendí en Alfredo Edelstein, lo voy a nombrar porque aparte tengo una gran deuda con él y me parece un crack absoluto, pero creo que tiene un problema bastante importante cuando se le ocurre la idea, para mí que es más estratégica y política que realmente lo que él debe pensar, sospecho, de la idea de que Freud es una unidad coherente. O sea, como si hubiese Freud, no sé si es un chabón o qué, que contiene dentro de sí una obra coherente, homogénea, con un sentido original. No funciona así. Es un texto. Hay ideas contradictorias, hay ideas ambiguas, dice una cosa acá y otra cosa acá. Por lo cual decir Freud no tiene ningún gollete para mí. En todo caso, la pregunta es lo que Freud hace como autor, o lo que el texto de Freud hace como autor, lo que produce en la gente que lo lee. O sea, si Freud era biologicista o era machista, a mí no me importa lo más mínimo. Y en ese sentido, creo que la obra de Freud es muy potente. Es muy potente. A mí, miren, mi libro favorito de todos los tiempos es La interpretación de los sueños. Me parece una cosa que no lo puedo creer. No lo puedo creer. No puedo creer que un tipo escriba un libro en 1900 donde dice que va a interpretar sueños científicamente, donde dice que el sueño es un cumplimiento de deseo y donde el objeto de estudio va a ser él. Una locura total. O sea, es increíble. Es lo más es como Paul Preciado, pero en 1900. Es lo más moderno que hay. Que hoy en día yo seré mi objeto de experimentación. Y además está decir que en ese libro Freud muestra su deseo, que es la producción de una nueva ciencia. Incluso dice que va a conquistar Roma. Está loco como una cabra. Y lo peor de todo que es verdad, lo logra. O sea, me parece impresionante. O sea, me parece que es un autor espectacular, Freud. Yo obviamente recomiendo leer Freud, me parece un autor de primera línea.
de primera línea. No creo que toda la verdad ni de cerca esté en la obra de Freud, porque Freud escribió en 1900 hasta 1940, y es lógico que los problemas que tenía Freud atendía todos los días, de lunes a sábado. Tenía 8 pacientes. Nosotros tenemos 40 pacientes y lo vemos una vez por semana. O sea, ya está, es otra práctica. Por lo cual los problemas que tenemos en la transferencia, en el pago, son muy distintos. Freud le decía a sus pacientes, no tome decisiones mientras se analiza. Claro. Imagínense que nosotros hagamos eso. Sí, claro. O que le digamos que se va a analizar durante 5 o 6 años, todos los días, y que el problema para nosotros sea el día de descanso. Exactamente. Por lo cual es otra práctica. Es otra práctica, en otro mundo, en otras circunstancias, por lo cual es evidente que Freud no nos va a poder solucionar nuestros problemas. Pero quizás nos trae buenas ideas. Quizás recuperamos algunas cosas muy piolas que están ahí. Yo leo El sueño de la inyección de Irma, supónganse, y encuentro un muy interesante modo de leer. Digo, mirá qué interesante este modo de leer textos. O los sueños, aquellos primeros sueños de Freud. El sueño del botánico, el sueño del Lice, del teatro, esos sueños que son, para mí yo todavía los uso como modelo para pensar la interpretación. Son muy potentes. Después sí, hay cosas que, claro, ya no nos sirven más. Pero bueno. Bruno, y una última, así que ahorita planteabas esto pues, de cómo Miller y la orientación milleriana es tan importante en la universidad, en la UBA. Se ha planteado también el debate sobre si el millerianismo, es diferente al lacanismo, digamos, si allí hay un dispositivo clínico distinto, si se separa de Lacan, o si en realidad pues coinciden y simplemente es un esclarecimiento, el esclarecedor de la obra de Lacan. Eso pues era como una que quería plantearte, y me llamaba la atención esto que nombraste de los testimonios de Pace, que no te convencía como mucho esto de los testimonios de Pace, si de pronto en lugar de eso, ¿qué otra práctica, digamos, qué otra manera de hacer que se transmita lo que sucede en la clínica? Porque como lo nombraste, los casos de Freud están allí publicados, son los mejores casos, lo nombrabas, pero de Lacan no conocemos tantos, y de otros autores esa práctica casi que sucumbió, pues, o bajó muchos en publicaciones. Era como esos dos punticos. Yo creo que tenemos que alejarnos de la pregunta en torno a la fidelidad, quiero decir, en el sentido de la lectura de una obra, así como a la idea del regreso de una obra, o a la idea de que una obra se desvió. Me parece un mal modo, incluso en Lacan, de entender, así como la obra de Freud, hubo un desvío de la obra de Freud, yo lo voy a llevar a su recto camino. No hay ningún recto camino, no existe el camino recto. Lo que hay, en todo caso, son lecturas más potentes, que son más persuasivas, incluso algunas, puedo decir, tal vez podríamos decir, son más eficaces clínicamente, pero anda a medirlo, anda a pedirle a Dios que lo mida. Por lo cual la idea de que el desvío y el regreso a la obra no es un problema a mí que me resulte de interés. En todo caso, sí creo que vale la pena rastrear ciertas prácticas que se derivan de la lectura que hace Miller de Lacan. Si es fiel o no a Lacan, así, a mí eso no me importa en lo más mínimo. En todo caso, lo que yo puedo hacer es decir, mirá, Miller, yo leí a Lacan y leí otra cosa. No, yo podría decirle a Miller, no estaría divertido, decirle a Miller, mirá, Miller, yo leí a Lacan y yo leo esto. Pero podemos estar discutiendo 100 años. 150 años, podemos decir, pero Lacan en el seminario 14, en la página 3 es esto, y yo, pero en el seminario 22, no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido ese debate. En todo caso, uno trae su propuesta de lectura, dice, bueno, yo estas ideas las saqué de Lacan, no quiero ser chorro, no quiero ser un ladrón, admito que los leí acá, son estas, me da determinada práctica. No creo que haya que volver a Lacan en ese sentido, que haya un desvío. En todo caso, lo que pienso es que, de vuelta, tanto Freud como Lacan, incluso como Miller, que tiene para mí en sus primeras obras, la de los años 80, por ahí tiene ideas muy buenas, leerlas y bueno, y producir conocimiento con todo eso, como que esa es un poco mi posición, ¿no? Quiero decir, a mí el sentido de una obra me tiene sin cuidado. A mí. No soy un estudioso no me interesa ese problema.
Hace poco discutí, vino alguien a una charla mía, alguien que sacó un libro muy interesante, se llama Otro Miller. Donde él me venía a decir que el Miller de Alfredo, yo un poco como en representación de Alfredo siempre tuve ese problema, me venía a decir que en realidad Miller decía otra cosa que lo que Alfredo decía que Miller decía. A lo que yo le intentaba decir, a mí lo que Miller quiso decir no me importa en lo más mínimo. A mí lo que me importa, y acá Alfredo tiene un punto, es las prácticas que se consolidan a partir de la enseñanza de Miller. Y eso no tiene que ver con lo que Miller quiso decir, es con los efectos de lo que Miller dijo. Nosotros tenemos que pensar en los efectos, no en las causas entendido en ese sentido, en las intenciones, en las disposiciones vitales. Eso es irrelevante, está completamente perdido eso. Incluso por más que Miller diga, no, lo que yo quise decir, es completamente irrelevante. Bueno, decir, bueno, está bien, quisiste decir eso, pero pasó otra cosa, digamos, ¿no? Eso con respecto a lo del milanismo y el lacanismo. Y me olvidé de la otra, en el entusiasmo. ¿Cuál era la otra pregunta? Bueno, pero tiene que ver con esa conclusión que extraías allí, que lo que preocupa son las prácticas, o lo que importa pues es pensar las prácticas que derivan de allí, porque precisamente era pues sobre los testimonios de Pase, y un poco pues... Sí. Claro, y digamos que pues, de Miller también, él continúa esta práctica lacaniana, decías eso no te convencía mucho, como que otra práctica que venga, digamos, en lugar de esa, que es cuestionable, por supuesto, como toda práctica, pero que quizás pudiera ocupar un lugar más efectivo en la transmisión de lo clínico. Sí, pero para mí es eso, la transmisión de lo clínico, quiero decir, porque no tenemos un hábito, una costumbre. Hace poquito un amigo me decía, hay más libros de testimonios de analizantes que de analistas. Es increíble que haya más libros de analizantes que de analistas. Libros testimonios. Cosa que es para mí, obviamente, un material muy valioso, un testimonio de análisis, porque da cuenta a la persona que finalmente se curó, ¿no? O sea, pero sin embargo, que no haya testimonios de analistas es rarísimo. Es un problemón. Por lo cual, lo que yo creo que hay que hacer es contar lo que hacemos en la clínica con el máximo detalle. Lo que el paciente dijo, lo que yo le pregunté, lo que yo pensé, lo que estuve leyendo, lo que cambió cuando traje este problema, cuando se fue pasó tal cosa. Describir la clínica, describirla. La dirección de la cura, Bruno, digamos en términos generales. ¿Hacia dónde va el clínico, digamos? Exacto. Contar lo que hacemos. Claro. Contar lo que hacemos. Que lo que hacemos no es solamente estar en el consultorio. Lo que hacemos también es, conversamos con colegas, leemos libros, soñamos cosas. Para mí todo eso es material valioso. Yo, para recomendarles un material que estuve trabajando últimamente y me gustó mucho cómo escribe, es Lucy Tower. Lucy Tower, la psicoanalista norteamericana que escribe sobre la contratransferencia. Tiene un texto re lindo, sobre la contratransferencia, donde escribe unos materiales clínicos que Lacan trabaja, de hecho, en el seminario 10. Lo estuve trabajando y dije, mirá qué bien que escribe esta tipa, mirá qué bien que está transmitido lo que hace, porque por más que uno podría decirle cuántos prejuicios, etcétera, pero no me importa, porque cuenta lo que ella piensa y cuenta lo que ella hace. Entonces yo cuando sabiendo lo que ella piensa, lo que ella hace, lo que ella siente, yo ya tengo material. Tengo material para pensar, para proponer una alternativa, para oponerme, para plantear una controversia. Por lo cual, ese tipo de escrituras, creo que una cosa importante de los psicoanalistas es empezar a publicar casos y a discutir casos, y tanto tenemos miedo, estamos muy inhibidos, tenemos mucho miedo de ser criticados, ser juzgados, de que nos digan malos analistas, estamos medio panicosos con eso. Hay que ver quiénes son los primeros que se animan. Para mí los primeros que se animan le va a ir bárbaro. Yo creo que... Yo ahora estoy escribiendo una tesis de doctorado. Quizás algún día después me ponga a hacer eso. Pero pienso que el que lo haga le va a ir muy bien. Y además que los casos que uno ve que se publican, qué pena, son normalmente pues los grandes éxitos, o aquí Lacan tenía razón, porque miren que yo lo comprobé en este caso, y normalmente no son los fracasos, las dificultades, el punto donde no se sabe qué hacer. Sí. Incluso porque el fracaso y el éxito en un trabajo como el nuestro no es tan evidente. No es tan evidente. Porque, claro, de repente a la persona se le va un síntoma, pero le aparece otro problema y se va desplazando subjetivamente, pero después tiene una catástrofe vital y se deprime. Es un lío. Pero sí, estoy de acuerdo, claro, que se cuenta así como si fuese una especie de
alguien que viene, uno tiene unas palabras, perdón, estoy oscura, pero ya se me está yendo la luz, unas palabras mágicas y la gente se cura. Cosa que no funciona así, de vuelta, no tiene nada que ver con la que pasa en realidad. No pasa en realidad. Es mentira, lisa y llanamente es mentira eso. O sea, entonces, al menos contar un poco lo que hacemos, sin tanto... Yo creo que también el día en que empecemos a desnudarlos, por decirlo así, bueno, ya está, ya estamos todos en la misma. No hay tanto drama, si estamos todos en la misma. Pero bueno. Bien. Bruno, creo que pudiésemos decir una palabra al respecto, y es que justamente Lacan, cuando plantea, digamos, este doble nivel del analista que da cuenta de su acto, es que esto no quede como una mántica, que no queda como una práctica misteriosa, sino que por el contrario sabe, o por lo menos intenta ubicar cuáles son los puntos a partir de los cuales se dirige en su clínica, y que no queda esto simplemente como una cosa que opera por eficacia simbólica, porque es que si eso se mueve de esa manera, pues todas las clínicas van a funcionar, van a tener consecuencias terapéuticas, si se quiere. Sí, sí, claro. Incluso, aún admitiendo que hay muchos momentos donde uno no tiene una dirección tan clara. Incluso hay momentos donde uno está un poquito perdido, se va haciendo preguntas, subraya alguna idea, etcétera, pero incluso desarrollando eso, porque en todo caso eso permite que otra persona tenga un acceso al material mucho más interesante, que nos permitan, en todo caso, y que nos pueda proponer una lectura. Porque para que alguien nos pueda proponer una lectura, hace falta que tenga material, hace falta que tenga elementos para poder hacerla, digamos. Por lo cual tampoco hace... Está bien, yo estoy de acuerdo con vos que es necesario que nosotros intentemos darle una elección, tener nuestras conjeturas, nuestras hipótesis. Pero a veces, bueno, es verdad que a veces uno tarda, a veces una hipótesis no sirve para nada, entonces se demora. Bueno, pero todo eso, describir todo eso, como un observador de la propia experiencia, que no implica solamente observar al paciente, sino observarse uno mismo. Bruno, en nombre de Logos te quisiéramos agradecer. Tienen que prender la luz, porque estoy como medio ridículo. Dale. Me parecía que me estaba haciendo el misterioso, estaba con la luz apagada. Bruno, en nombre de Logos te agradecemos esta conversación amena, gentil, abierta. Un gusto conocerte, aunque sea a la distancia. Esperamos que este espacio se pueda replicar, se pueda repetir en otro momento. Bienvenido a nuestra ciudad. Bien, Sergio, no sé si alguna palabra para Bruno. Muchas gracias, Bruno, por esta conversación tan gentil. Aparecen, creo que, muchas ideas muy interesantes, y es parte de la divulgación que podemos hacer del psicoanálisis, precisamente como lo comentábamos. Y bueno, siempre pues un gusto poder compartir con psicoanalistas de otras latitudes. Muchas gracias por tu disposición. No, bueno, gracias Sergio, gracias Jorge por la invitación, a todas las personas también que van a escuchar después, por interesarse en mis opiniones. Finalmente son opiniones, algunas ideas más elaboradas que otras, pero bueno, de un tema que sí, que me apasiona mucho, me entretiene mucho, así que me divierte conversar sobre estas cosas, y encantado de ir a Medellín. Cuando tengan ganas me avisan y yo voy. Feliz de la vida. Gracias, Bruno. Gracias, Bruno. Claro que sí, bienvenido. Que estés bien. Chao, gracias. Hasta luego.